escandaloso, Pri. Mira el siguiente titular. Corte ordena detener a los 23 imputados por narcotráfico que accedieron a libertad por millonaria fianza. A ver, Corte, es que entendamos bien la noticia, Corte ordena detener. Ya estaban detenidos, estaban siendo procesados y hace unos días un juez de Ovalle simplemente determinó que estos 23 imputados, 23 personas, ojo que aquí se involucraron más de 100 detectives de la PDI, 28 domicilios allanados, millonarias cifras, autos de altísima gama, o sea, era una operación enorme de más de 6 meses. Y 23 personas fueron declaradas por un juez de la República como personas que no eran un peligro para la sociedad, que simplemente se acreditaba que participaban de narcotráfico y por lo tanto determinó que había cierto, yo lo voy a poner en estas palabras periodísticas, aquí el abogado nos podrá ayudar, pero había peligro de fuga, sí, por lo tanto, vamos a determinar una caución, como se determina, pero básicamente una fianza, como usted ha visto en las películas, de 2 millones de pesos. Cada uno pagó los 2 millones de pesos. Pero es que también y ahora ahí, de nuevo los tenemos que ir a buscar. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es súper indignante. Porque si tú le veías a un gallo que robó una gallina, 2 millones de pesos de caución o de fianza, para ponerlo en un lenguaje que a lo mejor la gente le es más familiar, claro, probablemente a él le va a costar esos 2 millones. No estamos hablando de narcotraficantes, compadre, que son millonarios. Que manejan tienen mucha un negocio plata. brutalmente grande. Que 2 millones no es nada. 2 millones es como que, no sé, a cualquiera le pidan... ¿Qué anda trayendo de molido en el bolsillo? No, pero además hay otra cosa. ¿De dónde proviene la plata para pagar esa fianza? Claro. Si es de sentido común, que también viene del narcotráfico. Entonces, ¿cómo nosotros seguimos dándoles esta posibilidad a personas que están, por ejemplo, siendo procesadas por narcotráfico? O sea, si es de sentido común, Claudio. Es sentido común, cuesta defender el sistema en estas condiciones. Yo no voy a ser ningún defensor del sistema. La gente desconfía de la justicia por este tipo de cuestiones. Por tecnicismos, ojo, por tecnicismos salen 23 personas que hoy día están libres y perdonen el chilenismo. El día del Ñauca los van a encontrar de nuevo. No, ya no. Eso es. Sería ingenuo pensar que los vamos a encontrar. Ahora, mira. Hay todo un operativo detrás, inteligencia también. El momento de actuar, esto fue un golpe al narcotráfico. Sí. Y además hay una exposición porque, mira, basta ver cómo estaban vestidos los delincuentes, o sea, perdón, cómo estaban vestidos los policías al momento de detener a los delincuentes. Lo mismo pasa con Carabineros y a mí me gustaría conocer su opinión, teniente. ¿Qué les pasa a ustedes? Yo sé que es bien difícil la respuesta, pero ¿qué les pasa a ustedes cuando hacen la pega, cuando se exponen haciendo la pega y después, por la decisión de una persona, un juez en este caso, quedan todos libres? Les dejo planteada la pregunta. Vamos a una pausa. A los 23 imputados por narcotráfico que accedieron a libertad por millonaria fianza. Pero resulta que no solamente ocurre en el narcotráfico, sino también en delitos comunes en donde muchas personas han dejado de denunciar precisamente porque tienen temor, por ejemplo, a represalias de los mismos delincuentes que después quedan en libertad. Cuando nos fuimos a la pausa, yo le preguntaba aquí al teniente Daniel Medina qué pasa con los mismos funcionarios que se exponen. Aquí se destinan recursos. En este caso fue la PDI quien estuvo a cargo de este tremendo golpe al narcotráfico. Pero resulta que quedaron en libertad estos sujetos después de pagar una fianza de 2 millones de pesos, cuando sabemos que es tan lucrativo el negocio del narcotráfico que no les hace ni cosquillas. No, claro, ya habíamos visto ya un antecedente en Los Vilos con miembros del Tren de Aragua. O sea, habíamos visto miembros del Tren de Aragua que bajo la misma figura. Formalizado por secuestros también, imagínate. Claro, y que el fiscal había mandado a un medio pollo, por ponerlo en buen chileno, para que hiciera la pega y el juez se enojó con el fiscal. Se desquitó de la peor forma. Fueron todos libres ahí en Los Vilos. Entonces, uno dice, bajo ese antecedente y el escándalo que fue, pero bueno, voy a tu pregunta al teniente, que tiene que ver con qué sienten ustedes, digamos, después de ponerse en riesgo, de hacer un trabajo investigativo, desplegar recursos. ¿Qué pasa esto? Por un lado, y siendo muy claro con eso, nosotros no nos podemos referir a resoluciones de otros poderes del Estado, que están totalmente a la función que cumplimos nosotros, sino que más bien se cuenta desde la experiencia del carabinero que vive todos los días. ¿A qué se está enfrentando todos los días? ¿A qué se expone, por ejemplo, cuando están detrás de un grupo de violencia se está enfrentando el carabinero
fuego que usted ve en la calle todos los días, sin importar dónde. A delincuentes violentos, delincuentes ya con un amplio prontuario policial, delincuentes con un alto poder de fuego, delincuentes que le da exactamente lo mismo disparar o enfrentarse, en donde Carabineros tiene que hacer un gran despliegue para lograr la detención de ellos. Estamos hablando de un gran despliegue hasta con apoyo aéreo, con un equipamiento distinto, o paralelamente los equipos investigativos tienen que hacer largas investigaciones de mucho tiempo para poder posicionar a estos delincuentes con medios de prueba, con evidencia, y imputar los delitos. Entonces, totalmente. Entonces acá hay un riesgo a la totalmente. integridad y a la vida de los policías, ya sea la PDI o Carabineros. Estamos hablando de un alto poder de fuego, no es un armamento, por ejemplo, común. Es un armamento que es muy difícil de encontrar y que los delincuentes tienen. Fusiles que son de guerra, que se ven en otros lugares donde están en guerra, países que están en guerra. Ese armamento, hay casos que se han enfrentado con los Carabineros, con la Policía de Investigaciones, y también se han hecho ingresos a domicilio inmóviles y se han encontrado más de 3.000 municiones. Y lo vimos en Nijuela hace pocas semanas. Entonces, a eso se ven enfrentadas las policías todos los días. Pero nosotros, en base a resoluciones que hacen otros poderes del Estado, nunca nos referimos a ello. Solamente que se sigue trabajando de la misma forma para poder tener la mayor cantidad de pruebas, de medios, para posicionar a delincuentes. Pero ahora los tienen que ir a buscar de nuevo, teniente, si ese es el punto. Pero ir a buscarlos de nuevo, cuando ya los teníamos. Oye, hablemos de los datos de la operación. 1.600 kilos de marihuana. Mira. Municiones. 19 autos de alta gama. Más de 280 millones de pesos que encontraron en efectivo. 4.500 dólares. A ver, espérate. ¿Cuánta plata en efectivo? 280 millones, un poco más. 283 millones de pesos y 45.000 dólares. Mira. Eso solo en las casas que allanaron. Porque evidentemente esto puede ser muchísimo más grande. Oye, caballos de fina sangre también incluidos. Y otra cosa que a mí me parece muy relevante, el juez de la República, Luis Muñoz Camaño, digamos su nombre, dijo lo siguiente, él dijo que estaba acreditada la parte narcotráfico, la parte droga. Lo que no estaba acreditado era la parte por la otra que los acusaba la Fiscalía, que es lavado de activos. Y por eso, a mí eso tampoco me hace sentido, y solo por eso, no eran un peligro para la sociedad. Es como que cuando a uno lo pillan con 2 pitos. Qué bueno saber eso. No eran un peligro y por lo tanto entramos al rollo de la fuga y la caución. Claro. O sea, Ley 20.000. Es que realmente insólito. A ver, el criterio que utiliza el juez para dejarlos libres sobre el lavado de activos es que ellos solamente estaban, y utilizó esta palabra, había una utilización de los fondos provenientes del narcotráfico. Si el juez dice eso es porque no está entendiendo nada sobre lo que es el lavado de activos. De eso se trata el lavado de activos. De eso se trata el lavado de activos. Y como no estimó que estaba acreditado el lavado de activos, estimó que no había un peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Y quién fiscaliza a un juez entonces? La Corte. La Corte de Apelaciones de La Serena, que ordenó, sin siquiera ver el recurso, en una orden de no innovar, que los buscaran de nuevo. Pero hay otra pregunta. Pero ahí... Pero yo después creo que cuando toda ya la la gente embarrada está hecha, po. Pero es que todo el mundo ya en este minuto se debe preguntar, bueno, ¿y cuál es la sanción para este juez? ¿Se la queda pelar? O sea, Se si la la va a misma llevar Corte de libre. Apelaciones dices tú que sin siquiera mirar mucho en profundidad dice, oiga, cortemos la lecera, todo de vuelta para adentro. Quien tiene las facultades disciplinarias y administrativas es la Corte de Apelaciones de La Serena, y ahí uno lo que esperaría es que revisara los criterios de ese juez de Valle. No es primera vez que pasa, Porque ¿sabes lo que pasa, con las Claudio? medidas cautelares en ese juzgado. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo, y me gustaría que me contaras un poco de eso, porque yo como ciudadano, si veo que un juez no acredita el lavado activo y bajo el argumento de que eso está acreditado, pero no es lavado... Ya, que tú estás diciendo que eso quiere decir que él no conoce el concepto de lavado activo. Tengo todo el derecho a sospechar. Claro. Tengo todo el derecho a pensar y este señor no estará metido, no estoy haciendo ninguna acusación. Estoy planteando una pregunta como un ciudadano cualquiera que puede decir, capaz que este y otro estén todos mojados estos gallos. Cuidado que las últimas encuestas sobre la justicia en Chile han sido tremendamente duras para el Poder Judicial. El 80% de las personas no confía en el sistema de justicia. Entonces, como un ciudadano cualquiera, es lo que uno espera que un juez haga la pega. Puede tener errores de criterio, ya, ok, tiene un cierto margen, tiene Lógico. un espacio. Nadie es perfecto. Ya. Pero cuando se comete un error de derecho respecto de la interpretación de una norma de este calado, perdonando la expresión, es muy grave. Porque significa no entender lo que es el delito de lavado de activos.
no es una mera utilización de dineros sucios. Es eso el lavado de activos. Y por lo tanto, cuando hay un error de derecho tan serio como este, lo que uno espera de la Corte de Apelaciones de La Serena, en este caso particular, es que tome medidas administrativas, tome medidas disciplinarias o al menos haga un sumario para que... ¿Pero esas medidas existen, Claudio? Sí, existen. Existen. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, hay algunos jueces que están... A todos los jueces todos los años los califican y pueden ir disminuyendo en su nivel de calificación. Y dependiendo del nivel de calificación, incluso pueden tener algunas sanciones de amonestación, de sanción, de privación, incluso del ejercicio jurisdiccional. Incluso. Claro, porque el ranking te permite escalar después a una corte más importante y ganar más dinero. Si eso es finalmente, ¿no? En la carrera funcionaria. Lo que aspira un Pero no hay un acto disciplinario de, por ejemplo, sacarte un tiempo, suspender tu... Podría llegar ¿Podría eventualmente, pero tiene que ser muy grave. Y sacar... Pero esto no te ¿Esto no es grave? grave. Sí, lo que pasa es que... Lo encuentro gravísimo. Es que es el punto. Los errores graves que hoy día están estimando los tribunales superiores, y está hablando Corte de Apelaciones y Corte Suprema, es que tienen que haber actos de corrupción. Sí o sí. Demostrado. Demostrado o actos donde hay un juez que está cometiendo un delito. Cuando estamos hablando de errores de criterio, me parece que esto no es criterio, es un error jurídico profundo. Y aquí yo creo que la Corte de Apelaciones tiene que tomar medidas, sí o sí. Pero lo que pasa es que esta cuestión es súper... porque acá lo que hizo es extremadamente grave. Yo como ciudadano tengo derecho a sospechar y pedir un poquito más de dureza, porque una sanción, una amonestación, incluso si un juez tiene otras intenciones, que vuelvo a insistir, no digo que este sea el caso. O podría estar amenazado. Podría estar amenazado, podría estar, no sé, influenciado por algún incentivo. Pero amerita una Cualquier investigación. juez, pero al menos debería meritar una investigación, porque es muy peligroso. Ponernos en ese escenario es muy peligroso. Pero es que no es primera vez que nos hemos puesto en ese escenario, digamos. Y con el juez de Arica que entregó todos los datos a la defensa de la información de testigos, la información de los policías que participaron en desbaratar una banda, pero espantosamente revelando a testigos protegidos. Claro, los gallegos. Entregó todos los datos y uno dice, bueno, hay gente que está remando al revés aquí, po. Hay jueces que han sido suspendidos, sí, efectivamente, cuando cometen errores muy, muy graves. El séptimo juzgado de garantía, a propósito del estallido, hay un juez que fue suspendido a propósito de ciertas decisiones que tomó en su momento con los detenidos que estaba tomando Carabineros. Ojo con eso. La cuestión es... La Corte de Apelaciones de La Serena, al revisar el recurso, debiera sí o sí instruir algún tipo de sumario, porque me parece extremadamente grave. Insisto, no es un error de criterio en mi juicio, sino es un error Porque jurídico. le podemos agregar algo más de sentido común. Tú mencionabas el caso de los vilos, Repe. Ahí efectivamente teníamos el tema de este fiscal que no era titular, ni mucho menos. Sí. Pero acá no tenemos ese caso. Segundo, solamente para agregarle un pelo a la sopa. El fiscal en su minuto, cuando escuchó lo que dijo el juez, le dijo, o sea, inmediatamente, no me sé la operación técnica, pero le reclamó al tiro. Apeló. Y él dijo, no, esto está tal cual yo lo dije, así que procede el tema de la caución. Y él determina que son 2 palos, perdón que lo diga así, 2 millones de pesos. Él podría determinar mucha más plata. Sin duda. 2 millones. Y teniendo 283 millones de pesos en efectivo. Como prueba. Perdón. Pero es que sabes que llega a rabia, perdón. De verdad que llega a rabia porque yo lo encuentro absolutamente insólito. Lo que más insólito encuentro es que ahora, obviamente, los vamos a ir a buscar. Pero es que ni siquiera los Avengers lo van a encontrar. Vamos a ver qué pasa con esos Si no 23. se entregan ellos, Mira. nunca los encuentran. ¿No? Ya, mira, jugamos al narcotráfico. ¿Tú tienes información, Francesco? Claro, el día martes de la tarde tenemos un titular para el contexto de esta noticia. En Guanaqueros, Carabineros detuvo a una mujer involucrada justamente, es parte de esta organización y es parte de las personas que fueron dejadas en libertad. 25 años, ya tenía presencia en el Poder Judicial, digamos, por varias reiteraciones en casos similares. Y claro, se le encuentra en un control policial en terreno, se le piden los documentos, no sé si ella sabía o no, que ya se había revocado su libertad, comillas. Pero claro, teniente, usted puede tener más información, pero básicamente se la encontró y se la detuvo y ella simplemente creía que estaba libre. ¿Qué es lo que conversábamos hace unos minutos, de hecho en comerciales? Cuando se realiza una orden de detención o le dejan alguna orden de detención a una persona, a través de los controles, ¿cuándo pueden caer?
Y eso fue lo que pasó en Guanaqueros cuando estaban haciendo controles preventivos, le hacen un control de identidad a esta persona y arroja que mantenía una orden vigente por el delito de tráfico de drogas. Y ahí es cuando también Carabineros la toma y toma contacto con el tribunal y era una de las personas que estaba vinculada a este caso. ¿Qué es lo que va a pasar lo más seguro con los otros sujetos? Porque cuando ya se decreta nuevamente esa orden de detención, porque no se han presentado... ¿Esto fue ayer? Van a caer directamente los controles que se están haciendo. Controles preventivos, realmente su cédula de identidad arroja que mantiene la orden vigente. Y ahí nuevamente va a ser puesta a disposición del tribunal. Fue lo que pasó ayer en Guanaqueros. Mira, con la cantidad de recursos que se destinaron. Aquí Francesco nos hacía una larga lista de recursos, con cómo se expusieron además los policías, porque esto fue con funcionarios de policía de investigaciones, con una investigación larguísima. Se da este golpe al narcotráfico, entonces vamos a tener que de nuevo reinvertir recursos para ir en busca de estos delincuentes, que va a ser muy difícil que se entreguen, si hay que ser muy ingenuo para eso. No, claro, evidentemente ya uno puede pensar de que estas personas van a ser controladas cuando hay alguna fiscalización o si que están metidos en otro ilícito, que también puede ser, si son 23, a cada uno tendrá un grado de participación distinto. El tema es que aquí lo que indigna es que ahí pareciera ser, porque voy a dejar siempre el manto de duda, uno no por puede eso es ser necesaria ni la absoluto investigación ni acusador, pero sí, evidentemente, lo que indigna que pareciera ser que hay gente que como que le pone palo en la rueda a todo esto o derechamente está atornillando al revés. Y eso a los ciudadanos de a pie y todas las personas que sufren con la delincuencia y el narcotráfico en sus barrios, lo veíamos el otro día en el operativo del día viernes, si no me equivoco, teniente, donde usted estaba en la calle ahí. Sí, en la Pintana. Evidentemente el impacto es muy grande, socialmente hablando. O sea, esa misma droga que estos gallos internan probablemente llegan a esas caletas y son las que después están siendo protegidas por pistoleros, donde hay balacera, donde queda gente inocente al medio, donde los gallos no permiten que el espacio público sea utilizado por todas las personas. Veíamos una multicancha ahí que nosotros le preguntábamos a los vecinos si que ellos, sus hijos jugaban ahí. ¿No estáis lo que por lo nueva que estaba. Claro. Estaba nueva, o sea, estaba nueva. Y es verdad lo que tú dices, José, porque acá hay una estructura, hay una logística, hay una distribución. Cuando tenemos procedimientos, hay investigaciones de larga data que van por el traficante, por la gran cantidad de droga, por la logística, por el dinero, por el lavado activo, que son grandes bandas delictuales. Abajo después se desprenden otras que se ramifican, como por ejemplo el microtráfico, claro, que ya son más en las poblaciones, en ciertos sectores donde se detiene o se investiga por microtráfico, porque son menos cantidades, pero también son más violentas porque van de la mano con eso. Se pelean el territorio, ellos saben que hay lugares determinados donde tienen que apoderarse del territorio y lo hacen a través de ¿qué? De los homicidios, de la amenaza, de las extorsiones, del uso de armas. Entonces es una cadena. Cuando se corta la cadena arriba a través de los traficantes, el impacto también llega abajo, porque no les llega ese producto y tampoco le llega ese dinero y al traficante no le viene de vuelta. Entonces el impacto es grande. Y a través de estos procedimientos, que la persona cuando la controlan, le preguntan si tenía antecedentes, tenía 2 antecedentes previos. Y ahí van a buscar la orden y encuentran que tiene una orden vigente por tráfico. Tremendo, pues, tremendo. Nosotros yo creo que tenemos que seguir pendientes de este tema, no solamente de la detención y el reingreso a la cárcel de estos 23 individuos, 22 ahora, sino que también ver qué va a pasar, digamos, con la decisión de este juez, si se va a ver una justificación, si estuvo perfectamente ajustada a derecho, esperar que haya un sumario, no tengo idea, pero también sería muy interesante en aras de la transparencia para la sociedad, saber qué es lo que pasó aquí, qué falló, que una banda de narcotraficantes efectivamente termina en la calle pagando 2 millones de pesos de fianza, que a todas luces, que al ciudadano común y corriente y desde el sentido común nos parece. ¿Y cuánto tiempo más vamos a esperar que casos como este terminen en cualquier juzgado de garantía, cuando debieran ser juzgados especiales, con jueces especiales, con el conocimiento? Sí. Cuestiones que hemos dicho acá en el programa tantas veces. La cuestión no es qué falló, es por qué falló. ¿Por qué falló? Claro. Perfecto. Y aprendamos de una vez por todas. Muchas gracias, Claudio. Don Claudio. Gracias.